La semana pasada, tal vez lo recuerdes, estuvimos hablando sobre Aquila y Priscila, un matrimonio eh, que en un momento importante de la vida de Pablo se encuentra con ellos y este matrimonio lo vamos a ver un par de veces en la Biblia ayudando a otros, ayudando a Pablo, ayudando a Apolos, ayudando a que la iglesia pueda reunirse en su casa. Un matrimonio que lo vemos eh, en silencio, no es de los nombres o de las personas que resaltan, pero ahí están, sirviendo al Señor, siendo instrumento en las manos del Señor, facilitando que otros puedan cumplir su propósito y su plan, eh, el plan que Dios les ha dado. Y traíamos esto porque queríamos responder a una pregunta que tal vez en algún momento alguno de nosotros podía hacerse, y era acerca de esa pregunta de si lo que estábamos haciendo en la iglesia realmente era algo importante o no era tan trascendente como para eh, darle importancia. Y la respuesta que vimos a través de la vida de este matrimonio es que sí lo es. Todo lo que sucede en la vida de la iglesia, todo es importante. Desde el que recibe en la puerta, las personas cuando van llegando con una sonrisa, desde el que se ocupa durante la semana para preparar el salón, para que cuando la iglesia se reúna encuentre todo en orden, todo limpio, desde aquellos que están trabajando en la parte administrativa de la iglesia. La iglesia no es solamente algo que se mueve en lo espiritual, también hay responsabilidades administrativas y hay personas que dedican su tiempo. Tal vez ninguno, la mayoría de nosotros ni siquiera lo sepamos porque están allí en lo invisible, por decirlo de alguna manera, pero están haciendo una tarea que es muy importante, que facilita, que ayuda, que la iglesia pueda seguir adelante en esta ciudad. Otros que visitan a los enfermos, otros que van a la cárcel, a los hospitales, otros que apartan un tiempo de su día para ir a orar con alguien. Hay muchas cosas que suceden en la vida de la iglesia y esto es lo que aprendimos la semana pasada. Todo, todo es importante. Amén. Y en esta mañana, en esta noche yo quiero retomar, veníamos hablando de los viajes de Pablo, pero la semana pasada hicimos un pequeño salto hacia una de las cartas que Pablo escribe a una de las iglesias. Y estuvimos viendo allí en el capítulo 12 de Corintios, la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, cómo él les muestra esto que es maravilloso de la vida de la iglesia. Él muestra a la iglesia como un cuerpo donde no todos son oreja y no todos son manos. Hay diferentes miembros, diferentes funciones, pero todos unidos, entrelazados, como encajados por el Señor mismo, van haciendo que este cuerpo funcione y lo haga bien. Entonces decíamos, qué importante es tener esa visión y entender de que mi lugar en la iglesia no es simplemente la de ser un espectador. Entendemos que hay procesos y entendemos que todos llegamos y vamos conociendo y nos vamos integrando, pero en algún punto tenemos que levantarnos del banco. Tenemos que dejar de ser simplemente espectadores y empezar a involucrarnos de alguna manera en, en el servicio de la iglesia. Y esto no porque sea una obligación impuesta por la religión, sino porque Dios te ha dado un don, un talento, un lugar, una función para que en el momento indicado lo puedas ocupar y a través de esa función hagas que la iglesia, el cuerpo de Cristo, pueda funcionar mucho mejor. Hoy quiero retomar esto que hablamos en la carta de Pablo a los Corintios, porque ese capítulo 12 que hablamos es parte de una enseñanza
más grande, que incluye al capítulo 13 y al capítulo 14. Y yo en esta noche quiero retomar esto, porque en los capítulos restantes, en el 13 y en el 14, Pablo habla dos cosas que son sumamente importantes para el funcionamiento de la iglesia, que son sumamente importantes para todos los que queremos hacer algo dentro del cuerpo de Cristo. Y esas dos cosas, esas dos claves, esos dos principios, ya te los dejo. Uno de ellos es el amor y el otro es el orden. ¿De qué se trata eso? Ahora lo vamos a ver. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche que podemos estar reunidos, adorándote, exaltándote. Gracias, Señor, por ese camino nuevo que Cristo nos ha abierto a través de su sacrificio, de su muerte. Y gracias porque hoy podemos llegar a tu trono y saber que de allí recibiremos ese oportuno socorro, Padre. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, Jesús, por estar aquí en medio nuestro por medio de tu Espíritu Santo. En esta noche te rogamos, Cristo, que tú tomes el control de esta reunión, tomes el control de esta predicación, tomes el control de este momento donde también esperamos no solamente recibir tu palabra, sino recibir de tu poder, recibir de tu gracia, recibir de tus fuerzas. Recibir la sanidad, Señor, por medio de ti. Recibir la liberación de todo lo que nos oprime a través de tu poder y de tu misericordia. Cristo amado, en esta noche te ruego que tú tengas el control, que tú nos estés ministrando a cada uno de nosotros. Tú sabes perfectamente qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos angustia, qué es lo que nos aflige. Tú conoces cuáles son los deseos de nuestro corazón. Y tú sabes perfectamente cuál es esa voluntad del Padre que ha sido determinada en los cielos para nosotros. Por eso, Cristo, en esta hora, ministranos. Muéstranos tu poder, muéstranos tu gracia. Manifiesta la voluntad del Padre sobre cada uno de nosotros. Concédenos el ser llenos por el Espíritu Santo, renovados, tener una experiencia transformadora con tu Espíritu, Señor, profunda, que nos haga, Señor, entenderte a ti como nunca antes lo habíamos podido hacer. Cristo amado, aquí estamos. Llena nuestro corazón con tu paz. Llena nuestra mente con tu paz. Llena, Señor, todo nuestro ser con tus fuerzas. Y que tu amor nos invada en esta noche y nos transforme para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos. Habla a través de mí, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Como te decía, la semana pasada leímos 1 Corintios 12 y ahí descubrimos esa visión de la iglesia como un cuerpo, pero al final del capítulo, yo te invito a que cuando llegues a tu casa arranques del versículo 1 y vayas leyendo todo, pero cuando llega al final del capítulo, Pablo dice algo que nos desconcierta. Versículo 31 dice, o va a decir, no, dice, muy bien. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todo lo demás. Pablo viene hablando de esta realidad de la iglesia como un cuerpo, donde hay diferentes funciones, donde Dios nos ha dado diferentes dones. Pero él llega al final de todo ese capítulo donde viene desarrollando todo eso y él hace un alto. Él va a seguir con este tema. En el capítulo 14 vamos a retomar esa idea, pero él hace un alto y dice, bien, vamos a seguir hablando de este tema, pero quiero mostrarle algo que es más importante que cualquier función, que cualquier don, que cualquier capacidad sobrenatural que nosotros anhelemos en nuestro corazón. Lo podemos desear, pero hay algo que debemos anhelar aún más que todo eso. ¿Y de qué se trata eso que Pablo está diciendo? Bien, eso nos abre la puerta al primer principio
que hace a toda función que se haga en la iglesia, y es el principio del amor. Todo lo que se haga en la iglesia, todo lo que hagamos, tiene que estar movido por el amor. 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviese el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Versículo 3, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Observen que Pablo está citando lo que él dijo en el último versículo que leímos del capítulo 12, que buscaran. Él está diciendo, bien, podés tener el don de hablar en lengua, podés tener el don de la profecía, podés tener el don de la fe, del conocimiento y tener tantas cosas. Vos podés tener todo eso. Es más, nos dijo que lo anheláramos y lo buscáramos, que le pidiéramos al Señor que nos diera aquellos dones que, bueno, pudieran ser muy útiles a través nuestro para la edificación de la iglesia. Ahora está diciendo Pablo, búscalos, pero no te olvides de esto. Vos podés tener todo esto, vos podés ser excelente en muchas de estas capacidades sobrenaturales, pero si no tenemos amor, no somos nada. Por eso es que decimos que uno de los principios que le da sentido al servicio, uno de los principios que no podemos negociar con él, que sí o sí tiene que estar en cualquier forma de servicio que nosotros hagamos dentro de la iglesia de Cristo, es el amor. Porque si el amor no está, entonces lo que estamos haciendo no tiene un valor delante de los ojos del Señor. Ahora, ¿qué significa el amor? Él sigue hablando y lo explica. Versículo 4, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Versículo 5, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Esto es tremendo, ¿verdad? A veces nos encontramos, ¿no? Yo me encuentro a veces exigiendo, no, pero esto se tiene que hacer así, yo soy el pastor. Bueno, pastor, cálmate. Creo que te estás saliendo de la línea del amor. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Versículo 6, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y el versículo 7 dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ahora, tratemos de entender esto en nuestro cotidiano día a día como iglesia. Veamos algunos ejemplos. Imaginémonos por un momento que, bien, estamos preparando una lección para la escuela bíblica o para los adultos o para predicar un sermón. Estamos preparando y le ponemos muchas ganas y oramos y Dios nos ha dado esa gracia de poder preparar un buen material, una buena lección, una buena prédica y ahí ya estamos bien preparados, todo lo que tenemos es perfecto, no hay nada que se pueda criticar, pero llega ese momento donde estamos compartiendo nuestra fe y hay un hermano que nos escucha y en cierto momento de la clase levanta la mano y dice, bien, pero yo no opino lo mismo que vos. Y en un momento así se nos va toda aquella serenidad que teníamos y nos aparece el hombre viejo y decimos, bueno, hermano, yo soy el maestro acá, así que vos tenés que callarte y anotar lo que yo te digo porque esto es así, yo estudié mucho, ¿quién te crees que sos?
y aparece algo que no debería haber aparecido. Tenemos una clase bíblica perfecta, pero si tratamos mal a un hermano porque piensa diferente o porque no está entendiendo lo que estamos diciendo, entonces perdimos el mensaje en el camino. Se puede comprender, ¿verdad? El amor hace la diferencia. Podemos cantar como un ángel en el culto, como tenemos acá varios ángeles, ¿no? Podemos cantar como un ángel en el culto, pero si al bajar del altar ignoramos a los hermanos, no les expresamos cariño, amor, no respondemos a su saludo, si ignoramos al hermano que necesita una palabra de ánimo, entonces aquel canto no cumplió con su propósito. No estoy hablando de la iglesia Belén, ¿verdad? No estén pensando, uy, va a decir algo de mí. Estoy hablando de cosas generales. Si te sentís tocado por esto, hablalo con el Espíritu Santo. Yo no pensé en nadie cuando aparté estos ejemplos, ¿verdad? Podés servir en todas las actividades, podés ser la persona más dispuesta, donde cada vez que se hace un llamado a voluntarios, vos estás ahí, sos el primero en llegar, sos el último en irte, estás en todo sirviendo, pero si lo haces para demostrar que sos más capaz que otros, entonces eso no es amor, eso es autoproclamación. ¿Querés que la gente te vea a vos? ¿Querés que la gente te aplauda? ¿Querés que vea la gente cuán capaz sos? Es una autoproclamación. ¿Querés levantarte a vos por encima de los demás? Y eso no es servicio. Y menos es amor. Podemos orar y ayunar con fervor por la iglesia. Pero si después evitamos hablar con alguien que tiene problemas, si hay un hermano que nos busca para que oremos por él, para que le aconsejemos y le evitamos, entonces seguramente nuestra oración haya quedado a medias. ¿Puede ser egocentrismo eso? Puede ser muchas cosas, ¿verdad? Podés ser el mejor en organizar eventos. Qué importante es cuando tenemos personas que saben organizar eventos, que saben planificar, que saben, bueno, vos vas a encargarte de esto, vos de lo otro, vos de aquello, ahora primero esto, después lo otro, a ver qué falta, a ver qué tenemos. Personas que tienen esa capacidad. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por ese tipo de personas. Ahora, podemos ser los mejores en organizar eventos, pero si no nos tomamos tiempo para escuchar a quien llega triste o solo, entonces el evento pierde su corazón. Entonces, estos ejemplos, amados, simplemente quiero ilustrar lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, busquen los mejores dones, pídanle al Señor que Él les dé capacidades sobrenaturales, espirituales, para que ustedes puedan hacer aquello que entienden que Él los está llamando a hacer. Él no niega esto y ahora va a seguir hablando de esto en el capítulo 14. Y es algo que te animo a que lo hagas. Te animo a que digas, Señor, gracias por lo que me has dado, pero yo quiero seguir el consejo de Pablo. Quiero pedirte que me des dones mayores de los que hasta ahora tengo, para poder hacer cosas mayores de las que hasta ahora he hecho, para la gloria de tu nombre, obviamente. Ahora, pidamos esto, y está bien que lo hagamos, pero no nos olvidemos, uno de los principios que le da sentido al servicio de la iglesia, sea pararse aquí, sea cantar, sea estar en la puerta recibiendo a los hermanos con una sonrisa, sea lo que sea que estés haciendo, el principio del amor es un principio innegociable, indiscutible. Es un principio que no podemos, no es optativo. La buena noticia es que el Espíritu Santo nos ha dado el amor del Padre y el amor del Padre está en nuestro corazón, amén. Así que también la gracia y el favor del Señor que nos va transformando a la imagen de Cristo, quien llevó el amor del que nos está hablando ahora al punto de entregar su vida en la cruz. Y ahora el Espíritu Santo está transformándonos día a día para que seamos cada vez más parecidos a Él. Así que tal vez vos digas, uy, qué difícil es esto. Sí, si lo miramos humanamente seguramente es muy difícil,
pero tenemos la promesa de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, la promesa de la gracia y la misericordia del Señor que nos perdona cuando fallamos, y de esa manera, bajo esa esperanza, es que vamos avanzando, creyendo que Dios nos va transformando en mejores personas, cada vez siendo más parecidos a su Hijo Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer principio es el amor. Pablo, cuando va a comenzar el capítulo 14, él dice en el primer versículo, antes de seguir con el desarrollo de los dones, vuelve a poner esta frase, que el amor sea su meta más alta. No dice que su meta más alta sea llegar a ser el pastor de la iglesia, el predicador, el evangelista, o que su meta más alta llegue a ser... No, sino que dice que su meta más alta, lo que anhelen, lo que aspiren, llegar por encima de todo lo demás, sea el amor. ¿Está bien? Y en ese capítulo 14, que te animo a que lo leas también, es fantástico lo que Pablo habla. En ese capítulo 14 él va a terminar esta idea de la iglesia como un cuerpo, de las funciones diferentes que hay, de las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno. Y Dios va a terminar esta idea con el segundo principio del cual te quiero hablar. El primero fue el amor, el segundo principio, como te dije al principio, es el orden. Ahora, ¿a qué me refiero cuando te hablo de orden? Bien, 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. Este es uno de los dones del Espíritu Santo. Es un don que creo firmemente que el Espíritu Santo sigue dando a las personas. Y es un don que a la iglesia de Corinto, le llamaba mucho la atención. Cuando hablamos de hablar en lenguas, tengan presente de que en aquel momento se referían a dos cosas, a idiomas no aprendidos o a lo que Pablo llama un lenguaje angelical o de ángeles, que es un idioma, que no tiene nada que ver con lo que hablamos aquí en la tierra. ¿Está bien? Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas. La profecía a la que Pablo se está refiriendo, al don que Pablo se está refiriendo, es hablar aquello que está oculto en Dios. Hoy ya tenemos la palabra profética más segura, que es la revelación de la Biblia. Ahora entendamos que en este momento la Biblia todavía no existía como tal, solo el Antiguo Testamento. Algunos libros estaban empezando, algunas cartas estaban empezando a aparecer, pero lo que es nuestra Biblia, un poco más adelante. Entonces el don de la profecía era muy importante. ¿Por qué? Porque traía claridad a la iglesia que estaba empezando a transitar por un camino totalmente nuevo. No era seguir la ley de Moisés, era el cumplimiento de la ley de Moisés en Cristo y cómo ahora la iglesia tenía que empezar a vivir agradando a Dios. Entonces el don de profecía era muy importante. Otro de los dones, y ese es uno de los que más usamos hoy en día, es el don del conocimiento, es decir, la capacidad de entender lo que Dios nos ha revelado y enseñarlo. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Yo no estoy trayendo un mensaje profético, yo estoy trayendo una enseñanza de la palabra profética que ya se nos ha sido revelada y que está escrita en la Biblia. ¿Está bien? Ahora, Pablo dice, entre estos dos dones, el de profecía es superior. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta distinción? ¿Por qué poner un don espiritual por encima de otro? Leámoslo como sigue. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice en el hablar en lenguas. ¿Para qué? Para que toda la iglesia se fortalezca. La superioridad del don de profecía, ¿en qué estaba? En que cuando se usaba, cuando alguien daba una profecía, el resto de las personas entendían de lo que se estaba hablando. Pero cuando alguien hablaba en lenguas,
Las personas que estaban ahí escuchando las lenguas no entendían nada, a menos que hubiera alguien que interpretara las lenguas que se estaban hablando. Entonces Pablo está diciendo, esto es un tema de orden, muchachos. Acá lo más importante es que la iglesia sea edificada, no que hayan muchas personas hablando en lenguas, lo cual es buenísimo, lo cual es muy importante para la vida espiritual individual del individuo, pero no ayuda a la iglesia. ¿Por qué no ayuda a la iglesia? Porque nadie entiende lo que se está diciendo. Entonces, el orden al cual yo me refiero, que es un principio importante, es de que todo lo que se haga en la iglesia, toda función que se cumpla, tiene que estar cimentado en el amor, pero también tiene que alcanzar este propósito, edificar a la iglesia. La iglesia tiene que ser fortalecida por lo que yo hago, si no, no tiene sentido. Si estoy pensando en reconocimiento personal, entonces me salí del amor y estoy mal otra vez. Estos dos principios son fundamentales. Voy a hacer algo en la iglesia, voy a cumplir una función. Bien, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Y el objetivo que tiene que golpear nuestros ojos, el más grande al que tenemos que ver, es que en lo que yo hago, la iglesia, mis hermanos, sean bendecidos y fortalecidos de alguna manera. ¿Por qué ocuparme en la decoración del templo, en la limpieza del templo? Nadie me ve, nadie me paga este servicio. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer esta tarea? Bien, porque quiero que mis hermanos, cuando vengan el domingo, se sientan a gusto. Se sientan cómodos viendo una nueva decoración, se sientan cómodos sentándose en sillas limpias o viendo el piso limpio, viendo las cosas ordenadas, y de esa manera yo estoy haciendo algo que nadie lo ve, que es invisible, pero lo estoy haciendo ¿para qué? Para que el domingo digan, uy, gracias al hermano Gabriel que vino a limpiar el templo. Ah, si no me lo dice el pastor, no voy a limpiar nunca más. No pasa por ahí, espero, ¿no, Gabriel? Ah, no limpia, ¿eh? Ah, bueno, fue un ejemplo. Mirá, en casa hablamos. El punto es este, todo lo que hagamos tiene que ser para la edificación de la iglesia. Todo lo que vaya a hacer tiene que estar enfocado en que la iglesia sea bendecida. Voy a pasar a cantar, gloria a Dios por eso, bienvenido, pero vas a pasar a cantar ¿por qué y para qué? No sé, me gusta estar parado ahí en el frente. No es la idea. Vas a estar acá para que la iglesia pueda adorar al Señor de mejor manera. La vas a guiar, te vas a preparar para que de esa manera la iglesia pueda presentar una mejor adoración al Señor. Voy a invertir mucho tiempo en estudiar la Biblia, me voy a preocupar en profundizar y encontrar los puntos importantes de este párrafo para predicarlo a la iglesia, y me va a llevar mucho tiempo y voy a tener que leer mucho y va a ser a veces hasta aburrido, pero lo hago ¿por qué? ¿Por qué hacer todo ese esfuerzo? ¿Por qué hacer todo ese gasto de tiempo y de energía? Hoy en día hay libros que te venden que con 1000 bosquejos para predicar, compro un libro, ya estoy como 3 años predicando con un libro, ¿dónde va ese problema? Ahora, todo esfuerzo que hacemos, toda función que hacemos, todo precio que pagamos, busca un solo objetivo, que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea bendecida. ¿Está bien? Ese es el principio del orden. A eso me refiero cuando hablo de orden. Hay cosas que son buenas, pero si no edifican a la iglesia, bueno, entonces no es el momento. El hablar en lenguas es bueno. Si tenés ese don, te animo a que lo desarrolle, que lo practique. Pero como decía Pablo, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, que la gente entienda lo que estoy diciendo en la iglesia, y no 10.000 palabras en lengua que nadie sabe lo que estoy diciendo. ¿Cómo van a decir amén a lo que yo estoy diciendo? Ni yo sé lo que estoy diciendo. Es el Espíritu Santo que toma control de mi lengua y salen unas cosas ahí que, bueno, Pablo las interpretó como un lenguaje angelical.
Ahora, en privado, ese ya es otro cantar. Tenés el don de lenguas, desarrollarlo en privado. Hablar con Dios de esa manera en tu casa. Pero cuando hablamos del principio de orden, estamos hablando de que todo lo que se haga en la iglesia debe de ser para que la iglesia se fortalezca. ¿Está bien? Y lo segundo que también hace al principio de orden, en ese mismo capítulo 14, versículo 23, dice así: aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Y déjenme darles un testimonio. Realmente la gente piensa que estamos locos. Hace muchos años estábamos en una congregación que en su inmadurez no sabía cómo manejar el tema de los dones. Nosotros no éramos pastores, éramos miembros de la iglesia. Y como vivíamos cerca, estábamos presentes en muchas de las reuniones. Y creo que, bueno, en cierta reunión de oración íbamos llegando y nos faltaba como una cuadra para llegar. Estábamos una cuadra antes de llegar a la iglesia. Es como, no sé, estábamos dando la vuelta 18 de julio por Beltrán y ya empezamos a sentir como un barullo medio raro, y cuando nos íbamos acercando, aquel barullo se iba intensificando y empezamos a entender qué era aquel barullo. Y era que la iglesia estaba reunida orando, pero si habían 40 personas, habían 40 personas hablando en lenguas a los gritos. Entonces, lo que se escuchaba de afuera no era bueno. Pablo trata ese tema. Él dice, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Verso 24, pero si todos ustedes están profetizando, es decir, están hablando palabras que se entienden, y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad, Dios está aquí entre ustedes. El principio de orden busca no solamente que todo lo que se haga sirva para la edificación de la iglesia, sino que también que todo lo que se haga sirva para que las personas que no conocen a Cristo lo puedan conocer. ¿Está bien? No deberíamos hacer cosas que impidan, que obstaculicen el que las personas puedan conocerlo a Jesús. Les doy un ejemplo, otra vez. Saben que no estoy pensando en nada ni en nadie, ¿verdad? Es un ejemplo. Imaginemos un grupo pequeño. Nosotros tenemos grupos pequeños. Llamamos las barcas, los varones. Ahora imaginémonos un grupo pequeño. Llega el día, todos muy animados, muy contentos de poder encontrarnos de alguna manera, ya sea presencial o virtual, como sea. Y hay mucho entusiasmo, hemos invitado personas nuevas, entonces cuando nos empezamos a encontrar o a conectar, están los de siempre, están los nuevos también que hemos invitado, que es la primera vez, que están allí para escuchar, a ver qué es lo que vamos a hacer. El líder, que todo grupo tiene su líder, ha preparado la reunión y ya sabe las cosas que tiene que hacer, cómo quiere desarrollarla, hacia dónde va, hacia dónde ir. Todo está preparado para que sea una jornada preciosa y ahí comienza la reunión y comienza el líder a desarrollar la reunión y los hermanos comienzan de acuerdo a cómo se les va dando la oportunidad, empiezan a participar, pero allí aparece alguno que se emociona y continuamente pone su voz por encima de los demás y continuamente está queriendo captar, no, llamar la atención, no, es decir, interrumpir, quiere que se le preste atención a él o a ella.
Entonces el líder no puede desarrollar, las personas están prestando atención a una cosa y de repente aparece alguien interrumpiendo, diciendo otra que no tiene nada que ver. Entonces los hermanos ya empiezan a mirarse como diciendo, uy, ¿por qué no se callaría el hermano? Sería mejor. Y el que está por primera vez tratando de escuchar el Evangelio, tratando de conocer a Jesús, viene, ve que hay toda una interrupción y hay temas que se van superponiendo y uno dice una cosa y el otro allá salta y dice, no, voy a preguntar porque no tiene nada que ver con esto, pero el otro día se me ocurrió. Y aquella reunión que estaba muy linda programada, sobre la que había mucho tiempo de oración, a la cual tal vez hasta estuvieron orando y ayunando y en la cual había muchas expectativas, termina siendo un caos. No se logra que las personas, los creyentes salgan de ese momento edificados en su fe, porque hubo mucha interrupción, mucha confusión, muchas cosas diferentes hablando por personas que no estaban dispuestas a simplemente escuchar, y los que eran creyentes y los que no eran creyentes, esperando encontrar ese momento donde alguien les hablara de Cristo, simplemente dijeron, bueno, gracias, para la próxima vez lo voy a pensar, y ahí se terminó todo. Entonces, amados, esa es una forma en la que nosotros podemos violar este principio de orden. Todos podemos participar, todos podemos ocupar un tiempo, todos podemos hacer algo para el Señor, pero todos tenemos que estar enfocados en un mismo principio. ¿En qué queremos? Queremos que la iglesia se fortalezca, queremos que los perdidos se salven. ¿Está bien? Vuelvo a decir, nadie piense, por favor, que estoy refiriéndome a alguna historia. Esto simplemente es un ejemplo para que podamos entender de lo que dentro de la vida de la iglesia son cosas que debemos de evitar. Quiero concluir en esta noche, antes que me tiren con algo. No, ustedes son buenos y saben que yo los quiero, así que no hay nada personal en todo esto. El apóstol Pablo, una de las cosas interesantes del apóstol Pablo es que este mismo tema que acabamos de hablar y estos mismos principios que acabamos de mencionar, él los va a repetir 2 veces más. Ahora lo acabamos de ver en la carta que le escribió a los Corintios. Luego, en algún momento, él va a escribirle una carta a la iglesia que está en Roma. Él va a volver a hablar exactamente lo mismo de lo que estuvimos hablando recién. En el capítulo 12 a los romanos, vuelve a hablarles exactamente lo mismo y de la misma forma, con los mismos principios que acabamos de decir. Y luego le va a escribir una carta a la iglesia en Éfeso, a los efesios. Y en el capítulo 4, si mal no recuerdo, vuelve a tocar los mismos temas. Así que si querés leerlos, están fantásticos y te va a ayudar a entender claramente lo que Pablo estaba queriendo transmitirle a la iglesia. Pero hoy quiero terminar invitándote a leer lo que le dijo a la iglesia de Roma, en ese capítulo 12, versículo 3 en delante. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás.
ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Hermanos, creo que servir al Señor con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es una de las cosas lindas de ser un seguidor de Cristo. Entender de que Dios nos da la oportunidad de ser parte y no ser simplemente espectadores. Pero no te olvides ni del amor ni del propósito de toda cosa que hagamos en la iglesia. La función que hagamos dentro de la iglesia de Cristo debe ser para edificación de la iglesia y para salvación de los que están perdidos. Amén. ¿Oramos por esto? Te invito a tomarte un segundito, como lo hacemos normalmente, que puedas meditar en lo que escuchaste y llevarlo a tu vida